Bien, jóvenes, hoy vamos a ver un nuevo tema correspondiente a nivel de noveno grado, que sería la factorización de expresiones algebraicas. Para esto, nuestro indicador de logro va a ser aplicar la factorización en la simplificación de expresiones algebraicas. Doy la bienvenida a la clase de matemática de noveno. ¿Pero qué es factorizar? Factorización es el proceso de descomponer un producto en sus factores primos aplicando las leyes de divisibilidad como primer punto. Ahora, factorizar un polinomio significa escribir el polinomio que nos dan como referencia como el producto de un monomio por un polinomio, o en tal caso el producto de dos polinomios o más. Para descomponer o factorizar aplicamos el máximo común divisor, el MCD, que es el mayor número que es a la vez el factor de todos los números que aparezcan en contexto. Aquí vemos, y lo vamos a ubicar en el canal de la semana, los criterios de divisibilidad. No están todos, pero los más básicos que podemos ver en las situaciones de factorizar. Entonces tenemos que aprendernos cuando un número es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 4, entre 9, entre 7, etc. Y vamos a aplicar esa divisibilidad en este cuadro. En la parte superior amarilla aparecen los números que vamos a dividir, y los factores o divisores aparecen entonces en la parte de color verde en la columna. Y vamos a comenzar a dividir. Para eso, en forma horizontal en la parte blanca, ¿qué números de la parte superior se pueden dividir entre 2? Recuerden que son divisibles entre 2 aquellos que tienen mitad, o son pares, o terminan en 0. Entonces en este caso sería colocarle un gancho al 720 porque termina en 0, al 100 también termina en 0, y el 72 termina en número par. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma de sus factores me dé un múltiplo de 3 o el mismo 3. En el primer caso tengo 9 más 3 del 39 y eso me da 12, y ese número es divisible entre 3. 7, 2 y 0 me da 9, así que también es divisible entre 3, y el 72, 7 más 2 igual a 9, así que la suma de sus factores es divisible entre 3. Un número es divisible entre 4 cuando termina en doble cero o los dos últimas cifras son divisibles en la tabla del 4, o sea, con múltiplo de 4. Y vamos a verlo en el caso de el 720 porque termina en 20 y el 20 está en la tabla del 4. El 100 porque tiene doble cero y ya no hay otro caso. Aunque el 72 también, si lo dividimos entre 4, creo que da 18. Exacto. En el caso del 5, sabemos que todo número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5, y en este caso sería 720, 100 y 625. Para la división entre 9 es parecida a la del 3, solamente que la suma de sus factores tiene que estar en la tabla del 9 o divisible entre 9. El primero no es divisible, el segundo 720 da 9, así que es divisible entre 9, y el último también da 9, su suma de factores, así que también es divisible entre 9. Por último, sabemos y es obvio que todo número divisible entre 10 termina en 0, así que sería el caso del 720 y el 100. Pasamos al cálculo de máximo común divisor. Para esto usamos estos dos factores, 24 y 30, y procedemos a sacar el mínimo común. Recuerden que el mínimo común es dividir por factores primos. Empezamos por el primo menor, que sería el 2. Primo quiere decir que son números primarios que dan origen a los números compuestos. Y los números primos que más se utilizan son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y hay más hasta el infinito, pero esos son los más utilizados. Empezamos con el 24, dividido entre 2, me da 12, entre 2 me da 6, entre 2 me da 3, y ya no puedo dividir entre 2, así que divido entre 3 igual a 1. Aquí lo que hice fue calcular el mínimo como múltiplo, pero de ahí vamos a sacar la definición de máximo común divisor. 30 dividido entre 2 igual a 15, 15 entre 3 igual a 5, y 5 entre 5 igual a 1. De ambos números, 24 y 30, hay
factores primos que se repiten la misma cantidad de veces. En este caso sería el 2, aparece en ambos, pero en uno aparece 3 veces y en el 30 aparece una sola vez, pero solamente vamos a utilizar aquel que aparezca en ambos la misma cantidad de veces, o sea, una sola vez. Y el 3 también aparece una sola vez. Entonces, 2 y 3 son los números comunes entre el 24 y el 30, eso sería el máximo común divisor. Por lo tanto, el mayor factor común de 24 y 30 es 2 por 3 igual a 6, el cual sería el máximo común divisor. Vemos otro ejemplo, un poco más rápido, 9, 15 y 24. Entre 9, vamos a ver que 9 entre 3 igual a 3 y 3 entre 3 igual a 1. 15 entre 3 igual a 5, 5 entre 5 igual a 1. Y por último, el 24 ya lo vimos en el caso anterior, entre 2, 6, entre 2, 3 y entre 3, 1. El factor común entre todo va a ser el 3, que se repite en los 3 números a la vez. Por lo tanto, el máximo común divisor de 9, 15 y 24 es igual a 1. ¿Y esto para qué nos sirve? Para en los casos de factorización en las expresiones algebraicas. Vamos a ver el primer caso, o caso 2, que es uno de los más sencillos, que es la diferencia de cuadrados perfectos. Porque son cuadrados perfectos porque tienen raíces cuadradas exactas. Entonces, para una letra la raíz cuadrada exacta es la mitad del exponente. Y para un número es aquel número que multiplicado por sí mismo dé el factor que aparece ahí. Entonces, en el primero, de x al cuadrado sería x. Y de 49 sería 7. Entonces, esto lo vamos a descomponer en dos factores. Lo vamos a expresar en dos factores o dos binomios, los cuales van a tener como primer término x y x. Y como segundo término, el 7, que resulta de 7 por 7, 49. Así que el 7 se reparte. La x como primer término y el 7 como segundo término. Y como hablamos de diferencia de cuadrado, para que me dé la diferencia o el signo de menos, los signos tienen que ser opuestos. Menos y más, no importa el orden de los factores no altera el producto, más o menos. Más por menos o menos por más me va a dar negativo al final. Hacemos otro ejemplo, x a la cuarta, la raíz cuadrada es la mitad del exponente y de 100 sería un múltiplo que se multiplica por él mismo. Entonces x a la cuarta sería x al cuadrado por x al cuadrado. Y de 100 sería 10 por 10. Entonces en este caso tendríamos descomponerlo en dos factores, sería x al cuadrado en el primer término y menos 10. Cerramos el paréntesis, abrimos el otro, x al cuadrado más 10. Y aquí tenemos el segundo binomio. La diferencia de cuadrado me da como resultado dos binomios idénticos.